Empecé a militar en plena dictadura. Me convocó un amigo mío que militaba en la Franja, me invita a una reunión en San José 189, que era el lugar de reunión de la Franja, fuera de la facultad, y ahí participo por primera vez en una reunión, allá por los 78, 79. Tenía amigos míos de la secundaria que algunos estaban detenidos y otros ya estaban exiliados. El mismo día que secuestraron a mi padre, el 8 de septiembre del 77, me retiran la libreta en el ingreso de la facultad por la puerta actual, donde había 8 policías, 2 escritorios muy largos, y era una época difícil, ¿no? Todo lo que era la militancia universitaria estaba prohibida por ley. Se organizó la comisión reorganizadora del centro de estudiantes, que manejaban los amigos, los que dirigían la agrupación en aquel momento. Yo era un militante nada más. Organizamos eso con el partido, con el PC, que era el Movimiento de Orientación Reformista, con la Democracia Cristiana, con el Partido Intransigente. Todos ellos conformaban la reorganizadora del centro, incluido alguna gente del Partido Justicialista. No había ningún miembro del centro de estudiantes, ninguno. Todos habían desaparecido o exiliados, ¿no? Cada 6 meses nosotros teníamos como tarea militante volantear la facultad contra el arancelamiento, por más cursos, por las libertades de cátedras. Siempre reivindicamos todos los principios que nosotros tuvimos históricamente como Franja. Era algo que era debido de muerte, no tenías para volver atrás, no había espacio para la duda, había que avanzar, y ese avanzar era la militancia constante. Es muy cómico porque una vez que estábamos volanteando en el contrafrente de acá de la facultad, en los pisos de arriba nos íbamos a las escalinatas y ahí tirábamos los volantes, que eran unas mariposas. Y muchos chicos de aquel momento empezaron a gritar: terroristas, terroristas, están volanteando la facultad. La elección se la arrancamos al decano de aquel momento, que era Pericé. Hicimos una movilización al decanato y empezamos a discutir que queríamos normalizar el centro de estudiantes. Hicimos 2 movilizaciones y en la segunda movilización aceptó. Hicimos la elección toda la semana previa del 2 o el 3 de julio del 83 y terminamos el 8 de julio, y que fue un sábado, y el lunes vinimos y nos presentamos al decanato con la elección. Y entonces dijo el decano: bueno, tienen el centro de estudiantes. Bueno, el centro de estudiantes está en el aula 30. Y fuimos al aula 30 a recuperar el centro de estudiantes. Era un aula. Entonces vino Pericé y me dijo: bueno, el aula es para el centro de estudiantes, los bancos son de la facultad, así que no tienen absolutamente nada. Le pedimos por todos los bienes, dijo que no había listado de bienes del centro de estudiantes, así que no había nada. Hubo que armar el centro de estudiantes de la nada. Nada de nada. Era una militancia absolutamente nueva que te llenaba de adrenalina todos los días, digamos. Era el reinicio de la democracia y la reconquista de un montón de derechos de los estudiantes que habían sido perdidos, la derogación del arancel, la anulación de los concursos de la dictadura, la llegada de nuevos docentes, la apertura democrática había permitido que, y en la democracia con Alfonsín, se reincorporaran nuevos docentes y uno invitara a ser docentes a tipos prestigiosos del derecho en la Argentina, que muchos habían venido del exilio, o que no habían concursado durante la dictadura o habían impugnado esos concursos por la ilegitimidad que tenían esos concursos que había sustanciado la dictadura en el 81 y 82. ¿Por qué el plan
de estudios había que cambiarlo? ¿Por qué había que darle centro contenido? ¿Por qué tenía que existir la materia de derechos humanos? Conquistar nuevamente el local del centro de estudiantes, donde hoy sigue estando actualmente, la librería, el bar. Me acuerdo en aquellos años hablábamos de la ética solidaria, de la solidaridad permanentemente, de la ayuda al otro. Era una militancia absolutamente fascinante, producto de que todos los días obtenías un beneficio más para el estudiantado. Entonces vos decías, veías absolutamente colmadas tus expectativas, ¿no? Me tocó estar en los alzamientos a cara pintada. La verdad, muchos teníamos miedo de volver, no sabíamos de volver a casa, digamos, no sabíamos con quién nos podíamos encontrar. Cuando veías familias con chicos al lado tuyo, que no tenían miedo y que querían ir a Plaza de Mayo, ahí nos dimos cuenta que todo lo que uno venía pregonando o que venía diciendo, la gente lo había hecho carne. Siempre nos encargamos de comentarle a los viejos que estaban y a los nuevos que venían de que nuestra agrupación, que era la Franja Morada de Derecho, de la cual siempre estuvimos y vamos a estar orgullosos, porque es como nuestra, no sé, como nuestra madre política, fue siempre una agrupación donde no hubo, o donde no se construía sobre la base de una filosofía rupturista. O sea, fue siempre una continuidad histórica. O sea, la Franja Morada de Derecho de hoy es la misma Franja Morada de Derecho que viene históricamente desde la década del 70. Luchábamos en esa época contra el UPAU, lo que era la UCD, Maslatón y su gente, Alzogaray, por supuesto. Aparte era un poco una lucha despareja, si al principio había mucho poder económico. La derrota de la Franja en la Facultad de Derecho a manos del UPAU fue una derrota durísima, pero fue rápidamente reconquistado el centro por el trabajo de la propia militancia. La Franja estaba encaminada a su primer derrota electoral muy fuerte en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, que fue cuando perdió las elecciones en la Facultad de Derecho contra el UPAU, y se estaba abriendo un proceso tanto a nivel internacional como a nivel nacional de surgimiento de una realidad política que iba a imperar en los 90, el neoliberalismo. En aquel momento, por ejemplo, el decano no ejecutaba las partidas presupuestarias de mantenimiento y quería sobresalir como que era el decano que más plata ahorraba y que menos plata del tesoro gastaba, por ejemplo, pero a consecuencia de no tener biblioteca. La biblioteca tiene un montacargas, por ejemplo. Si vos pedías un libro que estaba en otro sector de la biblioteca, no te lo podían dar porque el montacargas no andaba. Entonces lo pedías y por ahí en 15 días te lo bajaban, las inscripciones eran un caos. Bueno, eso era el liberalismo o el neoliberalismo, o era el gobierno del UPAU en la facultad. Nunca nos camuflamos, nunca nos disfrazamos de agrupación apartidaria, a pesar de haber entendido de que un centro de estudiantes o un buen centro de estudiantes tiene que estar digamos, absolutamente consustanciado con los reclamos de los estudiantes. La cuestión acá en la facultad fue realmente muy difícil para la Franja, se perdieron las elecciones y se perdieron durante 3 años consecutivos. La Franja Morada de Derecho era la agrupación más antimenemista que tenía el país. Y éramos muy pocos, la mayoría de los que recién nos incorporábamos, pero había reuniones, por ejemplo, en las que éramos 6 militantes, ¿no? 6 o 7 militantes de la Franja en la facultad. Cuando llego a la facultad, la Franja no tenía el centro de estudiantes. El que tenía el centro de estudiantes era el UPAU 90, una agrupación muy fuerte, en su mejor momento político en la facultad, era una agrupación realmente con muchos militantes, y estábamos un conjunto de militantes de la Franja, que estábamos de alguna manera intentando armar el auto para en algún momento poder entrar bien en pista y ganar. Nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a reflexionar acerca de las causas de la crisis,
acerca del rol de una agrupación estudiantil como La Franja, a su, por ejemplo, vinculación con los dirigentes partidarios, a su vinculación con los estudiantes, a su vinculación con las autoridades de la universidad, a los niveles de autonomía que tenía que tener una agrupación estudiantil para poder definir su agenda, para poder definir sus prioridades, para poder definir sus puntos de vista y su relación con cada uno de estos actores. Tuvimos la oportunidad en aquellos años de los 90, en los cuales los estudiantes de alguna manera venían y manifestaban su oposición también y nos daban su punto de vista de cómo poder estar accionando mejor. Construimos una relación muy directa con los estudiantes. Nosotros claramente identificamos que el modelo de militante que teníamos que promover y que queríamos, en el cual nos identificábamos, era un modelo de militantes estudiantes. O sea, nosotros no concebíamos la militancia estudiantil como un grupo de personas ajenas a la realidad cotidiana de los estudiantes. No concebíamos que un militante estudiantil pudiera ser un estudiante crónico que no cursara, que no investigara, que no tuviera las mismas preocupaciones que cualquiera de sus compañeros en una clase. Tuvimos la ocasión de hacer unas elecciones de centro de estudiantes y cuando todos esperaban una suerte de competencia voto a voto con el UPAU, nosotros le ganamos por 1000 votos. En el año 92 ya se empezaba a vislumbrar lo que iba a significar la década del 90 o el menemismo, y en particular con las universidades fue una década muy difícil. Y eso ya se venía a ver en términos de ajustes y en términos de permanentes acciones de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional de violentar o vulnerar la autonomía universitaria y condicionar la mirada crítica de las universidades. Y en ese sentido, bueno, la Franja siempre fue la agrupación, particularmente en los 90, que encabezó un proceso de movilización estudiantil muy importante para oponerse a esas políticas del Gobierno Nacional de Menem. Un modelo que pretendía transformar radicalmente las universidades, digamos, limitar el ingreso, limitar el financiamiento, y concebía la educación pública a una distancia muy grande de lo que la concebimos históricamente los reformistas. Defender la educación pública en ese momento era, digamos, luchar contra un gobierno que se había metido en todas partes, que había cambiado mucho la cultura de la política y que se había metido en todos lados. Y por suerte en la Universidad de Buenos Aires no pudo entrar, y creo que en eso tenemos una gran responsabilidad los militantes de la Franja de aquellos años. También recuerdo, haciendo así memoria rápida, la bandera de justicia, una bandera enorme que se pintó también por aquella época, roja con letras blancas que decía justicia de 30 por 10, y que después fue en una caravana nacional por la justicia que promovimos en un congreso de FUBA, y se la llevó a todo el país, recorrió todas las universidades nacionales del país, reclamando justicia en un momento donde, paradójicamente, como vivimos hoy, el gobierno nacional del justicialismo, encabezado por Menem, también tenía una ofensiva. Era distinto, es decir, ellos contaban con una justicia adicta en ese momento, y había un reclamo, particularmente nuestro, que impulsamos, entre otras cosas, el juicio político a los miembros de la Corte y una acción de denuncia permanente sobre un poder judicial adicto que garantizaba esas políticas, digamos, que vulneraban los derechos sociales, que atentaban contra las libertades de las personas. En aquella pelea lo que se daba mucho es tratar de generar una unidad de todos los sectores populares para frenar los avances del menemismo sobre la universidad. Y generalmente se lograba, ¿no? Fue más fácil por ahí juntar a los sectores para decir que no a algo, que después poder juntarlos para afirmativamente hacer algo y decir que sí. Generalmente eso sucede en la política, pero bueno, en el hecho de juntarlos y de juntarlos para decir que no y para frenar el avance menemista, efectivamente se fue exitoso. La Franja Morada de Derecha es una franja muy combativa. Realmente nosotros, cada vez que teníamos la idea de que Menem iba a estar viniendo a la facultad, nosotros nos poníamos en sintonía y nos organizábamos con lo que podíamos para ver cómo eso lo impedíamos. Y una tarde teníamos que estar haciendo unas manifestaciones en todo el país donde había corte de calle, pero casualmente se daba con una nueva visita de Menem a la Feria del Libro, y bueno,
salimos a manifestarnos en contra y tuvimos lo que fue una represión increíble, porque no estaba en los planes de ninguno que nos iba a suceder nada de todo eso, y bueno, terminamos algunos estudiantes en la comisaría y bueno. Yo me hice famoso gracias a Alejandro Gómez, que sin pensar en nada fue automáticamente al frente y terminó en la comisaría 19 y yo terminé el programa de Grondona. Eran momentos en donde realmente se hablaba mucho de política por el enorme cambio estructural que hubo en la política argentina de esos momentos, ¿no? Veía que con mi militancia de todos los días se podía cambiar la realidad de los estudiantes a través del centro de estudiantes, y esto era un compromiso muy fuerte, o sea, lo que yo hacía todos los días influía directamente en lo que podíamos resolver de los problemas de los estudiantes. La militancia estudiantil tiene la característica de que te forma en la posibilidad de realizar una campaña electoral, en la posibilidad de realizar un acto de gobierno cuando uno gobierna una federación o un centro de estudiantes o el espacio que le toque, y también te forma en la cultura de la discusión, de la tolerancia. Y era que la facultad se convierta un poco en una segunda casa. La cantidad de horas que pasé en la facultad en la década del 90 es impresionante, desde la mañana temprano hasta última hora de la noche, y sí, teníamos incluso a veces esa mística de ver quién abre primero la mesa, quién llega más temprano, porque bueno, realmente lo sentíamos, ¿no? Es una cosa que uno termina sintiendo muy adentro. Militar era un esfuerzo para todos nosotros porque teníamos que tratar de ser mejores todos los días, no era simplemente venir y volantear. Pasar por la franja y pasar por acá, creo que uno tiene que tener en claro de que hay que militar, hay que ser rebelde, pero hay que ser rebelde hoy también, ¿no? Hoy también se puede ser rebelde. Y hay que pensar de que todo cambio es posible, solamente hay que determinarlo, enfocarlo y actuar, siempre. En la facultad y en todo, pero en la facultad no nos para nadie. Y a estos chicos tampoco los va a parar nadie en la medida en que ellos determinen que quieren ganar. Van a ganar, siempre van a ganar, aunque pierdan van a ganar. No hay que aflojar, hay que redoblar esfuerzos, a pesar de las derrotas siempre se puede llegar al objetivo que es ganar la facultad. Esto creo que los chicos que hoy militan en la franja de Derecho, y uno lo ve en las paredes al ingresar a la facultad, tapizadas con afiches, con volantes, la militancia en la mesa, digo, la misma militancia que hacíamos nosotros se refleja en ellos, digo, eso es absolutamente valorable y creo que es el mejor premio a la historia de esta agrupación política, la militancia de ellos. Y hoy compite contra movimientos sociales, con movimientos sindicales, y de alguna manera ese tipo de competencias hace que lo estudiantil quede relegado, y bueno, posiblemente hay muchos dirigentes y muchos militantes muy buenos en el ámbito estudiantil que no tienen la oportunidad o la suerte que tuvimos nosotros en aquellos años en donde éramos los únicos que estábamos ahí en primera fila. La gran ventaja que tienen es que tienen mucho tiempo por delante y que tienen muchas posibilidades hasta de poder equivocarse, porque tienen revanchas. Los veo empezando de vuelta, que eso siempre es importante, uno tiene que poder empezar de vuelta todos los días, y los veo listos para dar el paso adelante. Los veo cursando, los veo muy comprometidos no solo con su trabajo militante, sino con su formación académica. Los veo muy comprometidos con los debates políticos que cruzan transversalmente la universidad, pero que la exceden largamente. Los veo preocupados por tener opinión, y para mí eso es indispensable. El desafío hoy de la militancia estudiantil, digo, si yo me pusiera en el rol de militante universitario, creo que habría que focalizar en garantizar masividad y calidad. Es decir, me parece que la militancia estudiantil tiene que exigir el cumplimiento de los docentes de su obligación como tales, tiene que exigir capacitación continua, tiene que promover espacios de reflexión sobre los contenidos de las materias que hacen a las carreras, tiene que discutir el modelo de formación de profesional,
tiene que discutir una universidad integrada a un proyecto de país, tiene que defender una universidad crítica para con la realidad, digamos, en el sentido del aporte, ¿no? En la crítica por la crítica misma. Me parece que lo que hay que focalizar es en una militancia responsable en términos de que esta universidad, digamos, para mantenerla de calidad y para todos, requiere del compromiso y de la acción responsable de estudiantes, graduados, docentes y trabajadores no docentes. Metete, es tu vida, sos vos el que tiene que decidir. Y hoy la veo intentando de todas las formas posibles reconstruirse, reinventarse. Para mí es un orgullo que la Franja Morada de Derecho se siga llamando Franja Morada de Derecho, cosa que no pasa con todas las franjas. Y los veo a los chicos con mucho optimismo, con muchas ganas. Y bueno, nosotros los que alguna vez pasamos por esa mesita de la planta baja, estamos siempre para ayudar. Bueno, me acerqué a la política un poco influido por la primavera alfonsinista del año 83. Yo tenía, creo que 11 años, una cosa así, y obviamente me maravillaba esto de la democracia. Yo no sabía qué era la democracia, no tenía la más mínima idea de nada. Había empezado a leer los diarios, habían empezado a aparecer las primeras solicitadas de los desaparecidos, y aparecía Alfonsín como el héroe de todo este proceso. Yo me sentía identificado, de hecho con una familia que no era cercana al radicalismo ni nada por el estilo, y era tal el entusiasmo que obviamente quería ir a un comité y tampoco sabía si a los 11 años me iban a recibir, así que vivía a una cuadra de la cancha de Boca, una cuadra que estaba muerta, y una vez había conseguido una lata de pintura celeste tirada en la calle y me acuerdo que he pintado en un paredón Franja Morada Primarios, con las ganas de participar. Y una vez pasé ya en el 84, bueno, en el 83 obviamente colaboré en lo que podía, y en el 80 y bueno, el día que asumió Alfonsín, por ejemplo, estaba loco por ir a la Plaza de Mayo y mis viejos no me llevaban, no quería saber más nada. Y le pregunté a mi vieja si podía ir a la plaza, me dijo, preguntale a tu papá. Le pregunté a mi papá si podía ir a la plaza, me dijo, preguntale a tu mamá. Agarré, me tomé un colectivo, me fui a la Plaza de Mayo, obviamente solo. Cuando volví tuve como 15 días, ¿cómo se llama?, de castigo, pero en el 84 una vez paso por un comité en La Boca y decía curso de cerámica. Y dije, esta es mi oportunidad. La cerámica me interesaba muy poco, pero por algo tenía que entrar a un comité. Así que me anoté y fui el único inscripto en el curso de cerámica. Aprendí a hacer ceniceros de cerámica que decían UCR, que todavía los tengo, pero a partir de ahí me quedé militando en el radicalismo.